Muchas gracias. Bienvenidos a este debate que hemos titulado 100 años del universo Gaudí en el centenario de su muerte, en este año 2026. Esa producción, esa obra gaudiniana tan absolutamente plena, de ese portento imaginativo, de esa excelencia técnica y también de esa gran profundidad espiritual y artística. Bueno, pues hablar de Gaudí es hablar de la imaginación hecha arquitectura y, bueno, pues para sugestionarnos todos un poco, para ponernos en contexto, vamos a hacer, si me permiten, un pequeño ejercicio mental. Seguro que todos ustedes utilizan Google Earth, la herramienta terráquea, podemos decir, ¿no? de Google, ¿no? Vamos a usarla con la imaginación. Les voy a pedir, por favor, que cierren los ojos. Cierren los ojos. No hagan trampas, ¿eh? Todos los ojos cerrados. Muy bien. Bueno, pues ahora les voy a pedir que piensen en una obra de Gaudí, en cualquiera de sus edificios. Imagínense en la ciudad de su elección. Puede ser Barcelona, puede ser León, puede ser Comillas, puede ser Palma de Mallorca, en cualquiera de esas ciudades en las que Gaudí ha construido. Ustedes están situados frente a ese edificio. Obsérvenlo, fíjense muy bien en sus detalles, en el colorido, en las formas, en esas estructuras que parecen desafiantes y en cambio son tan firmes. Quédense con los detalles que les gusten. Fíjense en la puerta, en las ventanas, en las cubiertas, en los detalles de la fachada. ¿Lo están visualizando? Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a elevarnos, vamos a flotar y van a ver el edificio que han elegido desde el aire, como con Google Earth. Lo están viendo, están alcanzando ya la altura de las nubes. Vamos a ir un poquito más allá, vamos a llegar a la atmósfera, y vamos a atravesar por fin la atmósfera y llegamos a la órbita terráquea. Ya pueden abrir los ojos. ¿Qué edificio ha pensado usted, señora? Yo el capricho de Gaudí, en comillas. El capricho de Gaudí, en comillas. ¿Y usted, por ejemplo? Se ha dormido. Bueno, pues díganos cuál es su edificio favorito de Gaudí. En Barcelona. Bueno. ¿Y usted, señora, por ejemplo, en qué edificio ha pensado? Astorga, el Palacio Episcopal de Astorga. ¿Y usted, caballero? La Sagrada Familia. ¿Y usted? La Sagrada Familia. Bueno, vamos a ver todos esos edificios en este vídeo. Cuando miramos el universo, lo primero que nos asombra no es solo su tamaño, sino su orden secreto. Nada parece arbitrario. Las galaxias se organizan siguiendo leyes invisibles. Las estrellas nacen, evolucionan y mueren, y hasta el caos responde a patrones matemáticos. Algo muy similar ocurre cuando uno se adentra en la obra de Antoni Gaudí. Detrás de su aparente exuberancia hay un sistema riguroso, casi cósmico, de leyes propias. Gaudí no diseñaba edificios, creaba mundos biomiméticos, mundos regidos por la geometría de la naturaleza, la misma que gobierna el universo. Utilizó arcos catenarios, la forma exacta que adopta una cadena al quedar suspendida, porque son estructuras perfectas.
igual que las órbitas planetarias. Introdujo hiperboloides, paraboloides y helicoides, décadas antes de que la arquitectura los entendiera bien, las mismas formas que hoy encontramos en nebulosas lejanas. Gaudí renunció casi por completo a los planos, prefería trabajar con maquetas tridimensionales, muchas de ellas invertidas, donde la gravedad hacía los cálculos por él, como si dejara que las leyes físicas, las mismas que organizan el cosmos, decidieran la forma final del edificio. También entendió la luz como un fenómeno esencialmente astronómico. En la Sagrada Familia, la luz no entra, orbita, cambia, se transforma a lo largo del día y del año, como lo hace sobre un planeta vivo. Los colores no decoran, informan. El edificio funciona casi como un reloj cósmico que nos recuerda nuestra posición en el tiempo y en el espacio. Y quizá lo más fascinante, Gaudí asumió que su obra sería inacabada, como el propio universo. Sabía que no vería el final de la Sagrada Familia y no le inquietaba. Mi cliente no tiene prisa, decía, refiriéndose a Dios. Pero podríamos decir que también refiriéndose al tiempo profundo, ese tiempo geológico y astronómico que no se mide en décadas, sino en eras. Por ello, ahora, al cumplirse 100 años del planeta Gaudí, no celebramos solo a un arquitecto, sino a alguien que entendió que construir es dialogar con las mismas fuerzas que ordenan el universo. Y esa conversación, como el cosmos, sigue abierta. Pues para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros a Eva Villaver, astrofísica, profesora de investigación en el Instituto de Astrofísica de Canarias, del que es subdirectora. Ha desarrollado su carrera en instituciones como la NASA y la Agencia Espacial Europea y ha sido directora de la Oficina de Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española. Es una destacadísima especialista en el estudio de la evolución y el destino de los sistemas planetarios y prolífica divulgadora científica. Quizás haya leído su libro Las 1000 caras de la Luna. Eva, bienvenida. Gracias. Y está también con nosotros... Y está también con nosotros el profesor César García, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de León e invitado de la de Heidelberg. Su trabajo investigador se centra en la iconografía, el simbolismo de las imágenes y los métodos de interpretación del arte. Es autor de 6 libros, entre ellos el celebrado Gaudí, Símbolos del Éxtasis, conferenciante y divulgador en medios de comunicación. Ha codirigido 4 cursos universitarios dedicados a la figura y la obra de Antonio Gaudí. Bienvenido, César, muchas gracias. Y a mi lado está Eugenia Tenenbaum, historiadora del arte, especializada en perspectiva de género, en divulgación cultural y en crítica de arte. Imparte visitas guiadas, ponencias y talleres sobre arte, feminismos y el impacto que tienen las relaciones de género en la creación, en la recepción y en la difusión de la producción artística. Ha publicado La mirada inquieta, un ensayo sobre el arte, y más recientemente su primera incursión en el género de ficción, Las mujeres detrás de Picasso. Eugenia, muchas gracias, bienvenida. A ti. Bueno, pues estos son, iba a decir los tertulianos, pero los de tertulianos parece como que vais a empezar a discutir acaloradamente y vais a... Los conversadores, vamos a decirlo así, los conversadores. Bueno, pues os lanzo una primera pregunta. Cuando hablamos de Gaudí, bueno, pues solemos hablar del método, de su genialidad, de la espiritualidad, pero si tuviéramos que describir su obra como si fuera un sistema, un ecosistema o incluso un universo, ¿qué reglas diríais que lo gobiernan? Eugenia. Pues mira, yo investigando un poquito su figura de cara a este encuentro, descubrí un término que se utiliza en la arquitectura actual que se llama biomimética, que creo que funciona perfectamente para él, que es no solo replicar las formas de la naturaleza, sino comprender cuál es su funcionamiento para replicarlo también, no solo morfológicamente, sino también miméticamente. Y yo me quedaría sin duda alguna con eso. Eva, César.
Yo me quedaría con la luz, con su trabajo con la luz. O sea, tú lo has mencionado, ¿no? La Sagrada Familia está integrada en el movimiento del sol y parece que de alguna manera vuelve a hacer lo que hacían los arquitectos antiguos, que es utilizar las edificaciones para medir el paso del tiempo. Y creo que lo supo hacer muy bien, o sea, supo jugar con la luz integrándola en la naturaleza, y eso me parece absolutamente maravilloso. Yo creo que la clave de la obra de Gaudí es múltiple, porque por un lado creo que no ha habido ningún otro arquitecto en la historia que haya sabido asimilar y fusionar al mismo tiempo la imitación no exterior de las formas de la naturaleza, sino de sus procesos creativos, lo que los filósofos desde el neoplatonismo llamaban la natura naturans, al mismo tiempo interpenetrado por un conocimiento de la geometría absolutamente personal, pero también sumamente sólido, al mismo tiempo también con un deseo de insuflar en todas sus construcciones una dimensión imaginativa que lo recubre de un elemento iconográfico absolutamente fascinante, al mismo tiempo ambiguo y también, sin embargo, a veces claro, y con una dimensión espiritual, de tal manera que naturaleza, geometría, imaginación y espíritu se fusionan de una manera nunca vista, como digo, en la historia de la arquitectura. Y todo eso, además, que luego podremos quizá hablar de ello, entreverado con otras meditaciones y otras categorías absolutamente personales, que no han estado presentes en otros arquitectos, como la presencia del dolor o el sufrimiento como una condición necesaria para que luego surja el éxtasis de la perfección de la obra creada. Y todo ello, además, entreverado, fusionado, impregnado de un sentimiento trascendental de la arquitectura que aspira a que la arquitectura no imite, sino que participe lo máximo posible, siendo como es materia en teoría muerta con el modelo mecanicista actual, pero que participe de la vida, que sea una arquitectura en sí misma lo más viva posible. Hablando de astrofísica, en la astrofísica decíamos antes que sabemos que el universo no es caótico, sino que se rige por reglas muy precisas. Cuando ves la obra de Gaudí, ¿tienes la sensación de que es alguien que imaginaba formas o más bien que era alguien que entendía perfectamente e interpretaba la naturaleza? Yo creo que observaba la naturaleza e intentaba de alguna manera replicarla. O sea, hay formas en su arquitectura que aparecen en el universo de manera natural. O sea, las nubes de gas cuando son erosionadas por la radiación de las estrellas. O sea, seguro que habéis visto todos una imagen que es icónica del Hubble, los pilares de la creación, ¿no? Son como pilares hacia arriba. O sea, yo cuando veo la arquitectura de Gaudí muchas veces me recuerda a esas estructuras o cuando vemos cómo el agua erosiona la tierra, muchas veces vemos que forma ese tipo de estructuras que no son rígidas. La naturaleza de alguna manera es flexible, ¿no? Y él intentó reproducir, desde mi perspectiva, que no es arquitectónica ni de historia del arte, por supuesto, yo cuando veo su obra me parece la obra de alguien que de alguna manera intentaba ser Dios, ¿no? O sea, intentaba ser Dios reproduciendo con sus manos, con su obra, lo que hacía la naturaleza, ¿no? Y en esa visión global de la naturaleza como entorno, intentaba integrar su obra, pero hecha por el humano, ¿no? Y a mí eso me parece absolutamente fascinante, ¿no? O sea, si miramos aquí las paredes, este tipo de estructuras no las genera la naturaleza, son rectas, son rígidas. Gaudí no hace eso. Gaudí trabaja de otra manera, trabaja con lo flexible, con la forma, con lo natural, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa que quizás conozcas. En una ocasión los discípulos de Gaudí en su estudio, que estaba frente a la Sagrada Familia, alguien le preguntó que quién era su maestro, quién había sido su maestro, ¿no? Él se asomó a la ventana y dijo, pues, y había un árbol. Digo, míralo. Ese es mi maestro, ¿no? Decía que todo estaba en el gran libro de la naturaleza. Y realmente es una arquitectura que no es un apósito, no es algo incrustado, ¿no? Es algo que fluye, ¿no? De una forma armoniosa, ¿no? Sí. Por eso quizás conecta tanto con lo cósmico y conecta con las estrellas de alguna forma, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera vuelve al origen de la arquitectura. O sea, el ser humano empezó a construir porque necesitaba entender lo que le rodeaba, aparte de lo práctico, ¿no? O sea, necesitaba refugiarse, necesitaba tener una manera de gestionar su vida de una manera sencilla, pero vuelve a esa arquitectura que de alguna manera trataba de estar conectada con el cosmos. O sea, los edificios eran
eran o bien símbolos de poder o maneras de entender la cosmogonía global, ¿no? Intentaban ver, o sea, si teníamos culturas donde a quien se adoraba era el sol, que era prácticamente lo que ocurría todo el tiempo, el sol o la luna, intentaban reflejar en la arquitectura esa visión, ¿no? Esa manera de entender el universo. Y yo creo que cualquiera que trabaje, que cree, también intenta plasmar esa manera de entender el universo. Yo creo que Gaudí no era una excepción en su manera de hacer, ¿no? O sea, él tenía una concepción de lo que nos rodea y de alguna manera intentaba plasmarla. O sea, a mí me recuerda un poco, o sea, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Me recuerda al origen de todo, ¿no? A cuando empezamos a construir para medir en conexión con las estrellas, porque las estrellas al final han sido brújulas, calendarios, el entender bien cómo funcionaban, dónde se ponía el sol, en qué lugar, las geometrías, o sea, intentar introducir geometrías en la arquitectura nos permitía medir y eso nos ayudaba a cultivar. Y cultivar era básico, porque si no entendíamos bien el movimiento de los astros no podíamos luego comer, ¿no? Entonces, la arquitectura como parte integrada y como algo práctico y como una llamada de alguna manera a lo espiritual es un poco esa herencia de lo mítico que luego se traduce en alguien tan genial, ¿no? Como Gaudí. ¿Y qué lectura haces como científica? Porque decíamos que Gaudí, por ejemplo, no hacía planos precisos, ¿no? Hacía maquetas que se colgaban invertidas, ¿no? Curiosamente los cálculos le salían bien, ¿no? Pero su metodología, desde un análisis cientificista, ¿te parece pues una extravagancia, una provocación o sencillamente una genialidad? Yo creo que hay que entender muy bien las cosas para doblar las reglas. O sea, tienes que, si no entiendes bien cómo funciona la gravedad y cómo funcionan las estructuras, tú puedes montar lo que quieras, pero luego se va a caer, o sea, no sobrevive. Entonces yo creo que entendía muy bien cómo funcionaba la naturaleza, o sea, cómo funcionaban las leyes de la física. O sea, has dicho antes, el universo no es caótico. No es así. O sea, el universo es muy caótico, lo que pasa que tiene muchos movimientos que son regulares, pero llega un momento en el que todo se convierte en caos y no es determinista. La arquitectura tiene que ser determinista, porque si no es que se cae, o sea, no funciona. Y yo creo que desde ese entendimiento profundo de la naturaleza y de las leyes de la física es cuando puedes empezar a deconstruir, ¿no? Y a construir a partir de lo deconstruido. Fue un hombre radicalmente innovador. ¿Tú crees que hoy hubiera utilizado supercomputadores o la inteligencia artificial para construir? Seguro. O sea, ¿tú crees que no? Yo creo que sí. Yo creo que toda herramienta que de repente le abra una ventana, probablemente lo hubiese roto, o sea, lo hubiese utilizado, deconstruido y puesto patas arriba, pero seguro que sí. Lo ves, Eugenia, más auténtico, ¿no? Alguien no tan sometido a Claro, es al que al rigor final tecnológico. tenemos que pensar que la inteligencia artificial, en este caso la generativa, no está creando nada, está recogiendo lo que ya existe y está haciendo de eso un mezclum. En realidad, y de eso podemos hablar, Gaudí, en este sentido, yo, por ejemplo, no considero que en sí lo que él hiciera fuera innovador o que no se hubiera visto nunca antes. Creo que supo mirar al pasado de una manera increíblemente inteligente y supo mirar pues, a una de las épocas que creo que condensan todo lo que hablamos, que es el gótico. Y él, pues, bueno, al menos se ha puesto en su boca esto: no quiero continuar con el gótico, quiero superarlo, quiero mejorarlo, quiero, de alguna manera, completarlo. Y de ahí la importancia de la luz, la importancia de la mística, la importancia del dolor. El gótico, al final, fue un momento en el cual la peste lo está asediando todo y la gente recurre de nuevo a estas formas religiosas y también lumínicas, pero bueno, esto sería así, simplemente por dar una pincelada. Bueno, entonces hablar de la técnica y de la arquitectura, que fundamentalmente pues Gaudí fue un arquitecto y un diseñador, ¿no? Pero la parte simbólica, César, es fundamental. De hecho, es el ámbito, el aspecto más distintivo, ¿no? Tú sostienes que Gaudí no solo construyó edificios, sino
experiencias casi extáticas, ¿no? ¿Qué sucede en el espectador cuando entra en un edificio de Gaudí? ¿Qué experimenta que no experimente en ningún otro edificio del mundo? Pues una experiencia que yo creo que todos podemos reproducir. Por un lado, yo creo que Gaudí aspira a convertir la experiencia de sus edificios en la misma experiencia que siente alguien que se adentra en una maravilla natural, en un bosque, en una noche de luna, en cualquier construcción que la naturaleza ha efectuado y ha creado precisamente porque la propia naturaleza reproduce para Gaudí el orden divino, que eso es algo también absolutamente esencial. En segundo lugar, yo creo que Gaudí busca en el espectador un tipo de impacto que le lleve a lo mismo que también puede producir tanto la naturaleza como la espiritualidad, es decir, una especie de conversión. Gaudí utiliza en muchas de las claves simbólicas de sus arquitecturas una idea de concebir lo arquitectónico como un medio para la curación del cuerpo y también para la curación del alma. Por ejemplo, en el Capricho de Comillas está concebido heliotrópicamente para que todos esos girasoles, cada uno de ellos distintos, realizados en cerámica, y la rosa que está en la torre, permitan la curación de Máximo Díaz de Quijano, que es el que encarga el edificio, que lamentablemente pues no pudo vivir para verlo, pero es un edificio incrustado en un clima adverso, pero que sin embargo trata de atrapar la luz del sol y trata también de convertir la enfermedad luego en una especie de rosa curativa. En Botines ocurre exactamente igual. Esa ciénaga en la cual él tiene que construir acaba creando una mole que se puede comparar con un castillo de hielo, un palacio de invierno, pero también con la casa del dragón de la leyenda dorada y también con un palacio artúrico en el cual aparece en la esquina del torreón nordeste la forma evidente de una copa que representa el grial que enlaza con la cabeza del dragón, y todo ello acaba creando un programa simbólico por el cual la arquitectura puede curar, puede sanar. Puede sanar el cuerpo y puede sanar el alma. Está presente en todas y cada una de sus arquitecturas el deseo de transformar el dolor. Gaudí sufrió mucho de niño y convirtió la experiencia de su enfermedad infantil, al igual que otros muchos creadores, la convirtió en este caso en una ocasión de estar en un permanente contacto, no en la escuela, sino no con la naturaleza. Y esa familiaridad profunda, directa, intuitiva, antes que racional con la naturaleza, se convirtió en una de las guías de su vida y de su pensamiento. De tal manera que todo aquel dolor tenía que convertirse, como está también presente en su propio apellido. A Gaudí le encantaban los juegos de palabras. Él se apellida, traducido directamente del catalán, Antonio Gozo, que viene de gaudium, del gozo latino, de la alegría. Y además, si no hubiera intentado convertir la arquitectura en una experiencia gozosa, tampoco habría sido realmente un cristiano, y él lo fue progresivamente de un modo más hasta heterodoxo incluso, de tanta, luego podremos hablar de esto, de tanta ortodoxia con la que practicó el cristianismo a partir sobre todo de su estancia en León, acabó pasándose prácticamente hasta un extremo. Lo tuvieron que refrenar las autoridades religiosas de la época. Su amigo, el confesor Torras y Valles, casi se muere de una penitencia excesiva. Y sin embargo, todo ese dolor acabó transformándolo en un deseo de que la arquitectura produzca gozo. Y la arquitectura de Gaudí es gozosa. Meterse en el Parque Güell es gozoso. Contemplar la Casa Botines, ahora que nosotros que la podemos contemplar cada día, es una experiencia de estar ante una mole, una especie de castillo de cuento, de castillo artúrico, de montaña mágica, y fue capaz de insuflar tantas dimensiones simbólicas porque Gaudí tenía no un conocimiento racional. Del símbolo no se puede tener un conocimiento racional. Bueno, lo podemos tener los que nos dedicamos a la simbología, pero lo diseccionamos. Gaudí tenía una intuición creadora simbólica como ningún otro arquitecto la ha tenido en la historia. Realmente sabemos que la obra de Gaudí, el rigor de la geometría y el símbolo se relacionan muy intensamente, ¿no? ¿Crees que el símbolo está al servicio de la forma, o que la forma es una consecuencia del símbolo? En Gaudí todo está interpenetrado, pero el símbolo no es un repertorio de imágenes que se puedan utilizar para simbolizar determinadas cosas. Eso es lo que sí hacían los arquitectos, que se calificamos generalmente o etiquetamos. Yo soy muy contrario a la historia del arte con etiquetas, pero etiquetamos como modernistas. Los modernistas utilizaban referencias o inspiraciones en la naturaleza, pero las colocaban como una especie de superficie, algo epitelial, que se podría simplemente arrancar como una piel y a la arquitectura no le pasa nada. Pero Gaudí fue capaz siempre de combinar, de fusionar la forma con lo que él llamaba la decoración, es decir, la forma con lo iconográfico, con lo simbólico, hasta el punto de crear formas en las que son completamente inseparables, no se puede quitar esa piel. Lo simbólico no es tanto un repertorio, como digo, de motivos, de ejemplos, de imágenes, sino una forma
de pensar la realidad. Y en Gaudí el símbolo sirve como mediador entre todas las categorías que él participaba sin que ninguna estuviera aislada. La Gaudí no es un arquitecto racionalista. La naturaleza está entreverada de geometría, pero las formas geométricas que están también en la naturaleza están llenas de una pasión o de un aliento divino. Por ejemplo, cuando Gaudí hubo de conocer las láminas de Ernst Haeckel, el biólogo monista que creó un conjunto de repertorio de todas las formas de la naturaleza, en algunas de ellas se encuentra, como en las, me parece que son las acrantóceras, no recuerdo muy bien, se encuentran las mismísimas cruces, pero creadas por la naturaleza, que luego él coronará, por ejemplo, en la Casa Batlló o en alguna de sus arquitecturas, o en la Casa Bellesguard. Para él no existe distinción. La naturaleza no está separada de la geometría, ni la geometría de la imaginación, ni la imaginación del sufrimiento, ni el sufrimiento del éxtasis. Todo se da de una manera absolutamente interna, como si su mente fuera una especie de crisol alquímico, como un atanor. Y una vez que él va mezclando en ese proceso interior lleno de esfuerzo, lleno de sacrificio, lleno de dolor. Él lo decía muchas veces, y hay algunas anécdotas muy significativas en torno a la idea de que toda la existencia tiene que estar llena de esfuerzo y sacrificio, porque si no las cosas no valen la pena. Pero no se detenía ahí, sino que finalmente, yo estoy convencido de que en su mente, él mismo lo decía, finalmente, después de muchos esfuerzos, en la mente del arquitecto surge como algo angélico una idea, y esa idea, que toma la forma de la arquitectura, alumbrará a generaciones. No estoy citando literalmente, pero el procedimiento es ese: transformar el dolor en una imagen arquitectónica, que además esto también lo enlaza mucho con la naturaleza. La naturaleza está en constante transformación, metamorfosis. Reproduce procesos, pero también los varía. Las especies evolucionan, repiten sus modelos genéticos, pero al mismo tiempo van evolucionando. En Gaudí siempre hay una distancia muy grande entre lo que él se veía obligado a reflejar, por ejemplo, en un plano o incluso en una maqueta, y el resultado final de la arquitectura. ¿Por qué? Porque variaban los detalles, a veces las orientaciones, hasta los cálculos. Todo era un proceso inacabable que en algún momento se tenía que detener. Para él, como la naturaleza misma, que al mismo tiempo continuaba a través de la arquitectura la propia obra divina. Y Eva, desde tu perspectiva, ¿qué te interesa más de la obra de Gaudí? ¿El entenderla como un acto de fe, como un acto místico o como un portento técnico? La técnica, o sea, la racionalidad, pero cómo con su imaginación construía, atrapaba la luz. O sea, eso me fascina esa capacidad de atrapar la forma y la luz, ¿no? Pero siempre desde la racionalidad, ¿no? Yo creo que, a ver, el misticismo forma parte del pensamiento humano, ¿no? Y forma parte de nuestro estar en el mundo, pero no es necesario para construir, no es necesario para interpretar tampoco a un autor, ¿no? O sea, sí que es verdad que forma parte de su manera de ser, pero yo creo que no creo que la obra hubiese cambiado significativamente si no tuviese esa percepción tan mística, ¿no? Yo creo que era su manera de mirar el mundo lo que le hizo construir eso, no su manera de mirar a Dios, ¿no? O a lo eterno. Eugenia, Gaudí es uno de los grandes mitos del arte occidental, sin duda. Cuando miramos ese mito desde una perspectiva de género y de poder, ¿qué vemos? ¿Qué te gusta? Y si hay algo que te incomoda, ¿qué es? Pues mira, yo creo que para mí mi mayor sorpresa fue descubrir que para ser un hombre primordialmente decimonónico fue bastante sentido, se relacionó con el mundo, yo interpreto de manera bastante tierna, y ya no es tanto en sí él como sujeto privilegiado, que en muchos aspectos no lo fue, sino el relato que se va construyendo a posteriori. Y a veces también incluso el relato que él proyectaba, por ejemplo en esa frase de ¿cuál es mi maestro? Y te señala un árbol. Bueno, su primer maestro fue su padre. Él venía de una familia de caldereros que se dedicaban a la calderería. Esto es importante porque ya nos lo está situando como una persona de clase obrera. Esto a mí es una cosa que me encanta y que me fascina porque no es lo que solemos ver en la historia del arte, porque sin duda alguna la clase es algo que ha marcado, sobre todo en la edad contemporánea, el acceso de determinadas personas a la creación. En segundo lugar,
también está la cuestión de ya no solo cómo se entiende este genio siempre como una persona individual. Las personas nunca creamos solas, porque las personas no aprendemos solas y no sobrevivimos solas. Entonces, toda esta mística individualista yo considero que es más una cuestión de relato que en una cuestión de realidad ni de evidencia. Él estudiaba mucho. Él podía tirarse 10 años investigando y probando y pensando e imaginando antes de poner una primera piedra, un ladrillo, un azulejo. Y investigaba en compañía de otras personas que habían pensado antes que él. Cuando se habla de la catenaria, si no me equivoco, fue descubierta alrededor de 1681. Lo que pasa es que nadie le hizo caso a las personas que hablaban sobre esto. Pero él recupera toda esa tradición, él mira a la Edad Media. También, qué curioso, ¿no?, que una persona que consideramos genial esté mirando precisamente a una edad, a un periodo del que tantas cosas negativas se siguen diciendo a día de hoy, ¿no?, como consecuencia de toda esta leyenda negra. Pues él mira ahí y aprende de otras personas y crea con otras personas. En algunos artículos Berenguer aparece como que si ayudante, que si discípulo, a veces aparece como colaborador, casi como un igual. Una persona que cuando fallece a él le causa una pena, que eso claro que atraviesa su obra. También separamos obra y artista para lo que nos interesa, ¿no? De repente, si es un misógino, si es un racista, no nos interesa hablar de esto. Pero, como es lógico, también los procesos sentimentales y emocionales pueden impactar en su obra. Por ejemplo, él solía trabajar, no sé desde qué momento, pero sí que durante su época de gran esplendor, él trabajaba con un equipo de artesanos, de albañiles, es decir, equipos de mucha gente, y de eso, precisamente por eso, él fuerza la creación de las escuelas para, de alguna manera, educar y favorecer el acceso a la educación de la clase obrera de la que él venía, hijos de artesanos e hijas de artesanas como era él. Y entonces ahí vemos que entre 120 y 150 criaturas se educan porque él pone las 9.000 pesetas para financiar esa creación. Pero muchas veces se hace referencia a él como el lobo solitario. Un lobo solitario no tiene un mecenas durante 30 años. Aquí es donde entra Eusebi Güell. No sé si sabéis de dónde procede la fortuna de Eusebi Güell, de la familia Güell. ¿Podéis levantar la mano quienes lo sepáis? Porque todas conocemos a la familia Güell, ¿verdad? Esto es lo curioso del relato, ¿no?, y lo curioso del poder. Cómo conocemos determinados nombres, sabemos que son importantes. ¿De dónde surge? Bueno, pues la familia Güell, en concreto el padre de Eusebi, el abuelo y el padre, fueron negreros. Contribuyeron al tráfico de personas, a la trata transatlántica de personas, sobre todo en Cuba y Puerto Rico. Eusebi directamente no. Él simplemente dijo, bueno, mano de obra esclava en nuestras fincas. Y ya que mi padre ha amasado toda esta fortuna, pues yo voy a aprovecharla. Que esto también es interesante tenerlo en cuenta, porque en realidad todo lo que viene siendo la Renaissance, también el renacimiento de la Edad Moderna, viene de ahí. De repente, ¿de dónde nos pensamos que se estaba financiando la revolución industrial de España, en concreto de Cataluña? A través de la figura del indiano, que en muchos casos eran trabajadores que iban, se mataban y volvían, pero en la gran mayoría indiano es eufemismo de negrero, de esclavista. Y entonces aquí es donde entran las fricciones, porque yo investigo a Gaudí y digo, bueno, como mucho que efectivamente llegó un momento en el que te convertiste en un fanático religioso, pero creo que era su manera de gestionar el haber ido perdiendo progresivamente a toda su red de apoyo. También muchas veces se le tacha de misógino y la única fuente es que no se casó. Tuvo un desamor que también le lleva a, de alguna manera, traducirlo a su arte, pero aquí, pues yo como lesbiana digo, hombre, en el siglo XIX, yo cuando veo a una mujer o a un hombre que no se ha casado, digo, ¿qué estaría pasando aquí? Simplemente el beneficio de la imaginación. Y bueno, de nuevo, ya sería, pues el último relato es, obviamente, hay una cosa importantísima que es en conseguir, de alguna manera, anteponer la belleza a todo y que la belleza sea funcional y sea sostenible
y mejore el bienestar de las personas que viven y transitan por esos espacios. Pero esa belleza no la inventa él, esa belleza le precede. Y esa belleza la encontramos en lo mudéjar, esa belleza lo encontramos en la arquitectura del centro de África, como pueden ser Mali, como puede ser Senegal, como puede ser Etiopía, y él de hecho, sin ir más lejos, viaja a Tánger. Entonces tú de repente empiezas a estudiar todas estas cosas y ves las formas en las que las sociedades han conseguido hacer cosas increíblemente bellas, pero sobre todo increíblemente funcionales, y yo lo que digo no es, joder, Gaudí, qué genio, qué superpotencia. Digo, qué tío tan curioso, qué tío tan listo y sobre todo esta humildad como para siempre decir, yo no estoy haciendo nada nuevo. A mí de alguna manera me preceden todas las personas que vienen antes de mí. Ya saben lo que es el minuto de oro en televisión. Acabamos. Es que este tema da para mucho, es que me haces unas preguntas. Acabamos de vivirlo y bueno, ciertamente nos ha hecho reflexionar. Eugenia ha mencionado o ha abordado dos aspectos que me parecen que son centrales en el análisis de la figura de Gaudí. Huir del estereotipo del genio solitario. Es decir, Gaudí reivindicaba permanentemente a sus colaboradores, hacía un diario de las obras, mencionaba con nombres y apellidos a todas las personas que colaboraban con él, ponía en valor su trabajo, los llevaba de acá para allá porque, bueno, como saben, tuvo ofertas, hay proyectos no realizados, los llamados proyectos perdidos, y que lo hubieran llevado a Nueva York y a otros lugares del mundo, porque ya, bueno, Gaudí en vida fue una gran celebridad, ¿no? Eso es muy llamativo, ¿no? Y por otra parte, tener también una visión social de la arquitectura, es decir, vamos a hacer una basílica, muy bien, pues antes vamos a hacer las escuelas para los trabajadores, vamos a crear una cooperativa, vamos a proporcionar servicios para toda esta masa ingente que tiene que trabajar aquí en los distintos puestos, ¿no? Bueno, Eva, de alguna forma nos concilia, ¿no? La ciencia, la razón, la técnica, la solvencia profesional con ese carácter humanista, esa dimensión espiritual. Yo creo que realmente un creador necesita de ambas, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Eugenia. O sea, tenemos unas narrativas muy épicas acerca de las personas que hacen cosas y les ponemos nombre y apellido, que hacen cosas grandes, ¿no? Pero es imposible que las hagan solos o solas, ¿no? Y sobre todo en las cosas que tienen que ver con la ciencia, se tiende mucho a tener esa perspectiva, ¿no? De mesiánica, ¿no? De, aquí el señor que vino y se inspiró tanto que de repente rompió las reglas. Yo creo que hay gente que sí que rompe reglas, pero sin una estructura detrás que les apoye no van a ningún lugar, ¿no? Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, la percepción esa de una persona hace todo solo, tenemos un poco que desmitificarla. En ciencia ocurre mucho, sin ir más lejos. O sea, tenemos grandes figuras que se apoyan en el trabajo de otras muchas, y que sin ellas no hubiesen llegado a ningún sitio. Sí que es verdad que hay algo que en un momento dado supieron ver un poquito más allá, ¿no? Tuvieron una intuición más allá de lo que se estaba haciendo en el momento. Fueron arriesgados. Yo creo que muchas de las cualidades tienen que ver con la valentía, con romper patrones, con de repente, si todo el mundo está yendo por aquí, yo voy a ir por aquí, ¿no? Y eso es al final lo que hace a los genios, ¿no? O a las personas que acabamos mitificando. Son aquellos que rompen con el camino establecido. Otro aspecto, naturalmente, César, la espiritualidad. Gaudí inaugura esa categoría de la arquitectura con Dios. No me refiero a la construcción de tipo eclesial, sino a su propia concepción de la arquitectura, ¿no? Una arquitectura que se relaciona con lo que nos proyecta, nos une con lo trascendente, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que habéis dicho además es cierto
y es una parte solo de la verdad, porque Gaudí está atravesado también por contradicciones en ese sentido. Imaginemos que ahora un arquitecto joven, de repente, hipotéticamente, pues presenta un objeto en una exposición y de repente pasa por allí Amancio Ortega, es poco probable, pero bueno, y se enamora completamente de su obra. Y le da un cheque en blanco para que pueda hacer todo lo que quiera, al servicio sobre todo de su familia. Y además se convierte también en el arquitecto más privilegiado y más favorecido con su juventud y también más envidiado. Pues eso es lo que le ocurrió a Gaudí. Gaudí reprodujo con Eusebi Güell la misma relación entre creador y mecenas que había fascinado a la Europa de su tiempo entre Luis II de Baviera y Wagner. Y se convierte en una especie de Wagner de la arquitectura. Y las caricaturas que intentan satirizarle en la propia Cataluña lo presentan así, como un arquitecto megalómano, delirante, y lo era. Pero también era alguien extraordinariamente preocupado por todos los aspectos propios. Decías que era un arquitecto tierno, lo era. Sí, desarrollaba una ternura extraordinaria, por ejemplo, hacia los niños allí donde estuvieran, porque pensaba que eran los únicos que eran capaces de entender su arquitectura. Y sabemos que les enseñaba la Sagrada Familia. Y sin embargo tuvo broncas que todavía deben estar registrando el telescopio Hubble contra Unamuno, por ejemplo. Los gritos que se pegaron, porque no lo entendía. Contra el nuncio apostólico. Y era extraordinariamente violento, cabezón verbalmente, y agresivo. Y pasó unos días en la cárcel porque se negó, por ejemplo, a contestar en castellano a un policía. Pero luego se deshacía con toda la ternura posible del mundo para un niño pobre que estuviera en la calle. Y tenía una conciencia social y tiernísima y personal, no tanto abstracta, con todos y cada uno de sus creadores. Lo sabemos bien también en León y en todas partes donde trabajó la cooperativa Mataró, por ejemplo. Pero siempre que estuviera filtrada a través de los conceptos e ideas propias de la doctrina social de la Iglesia, de la Rerum Novarum de León XIII. Lo que él no soportaba era el anarquismo, el socialismo, el comunismo. Le provocaban verdaderos sarpullidos. Y toda aquella violencia de aquella Barcelona llena de pistoleros y al mismo tiempo los acontecimientos de la Semana Trágica, las revueltas obreras, a él le provocaban una ira terrible y al mismo tiempo muchísima pena. Pero fue un arquitecto que siempre se mantuvo entre los dos aspectos. Fue muy humilde, pero también fue el arquitecto mejor becado de la historia. Tenía un cheque en blanco para hacer lo que quisiera. Y además lo que él quería hacer coincidía también con algo que tú has comentado y que es fundamental, que es su deseo de alcanzar una arquitectura original, en el sentido que él mismo declaró, que es una de las pocas afirmaciones de las cuales tenemos certeza que salió de su boca. Porque también hay que tener en cuenta, aunque Gaudí escribió muy poco el manuscrito de Reus y 3 o 4 cosas más, con Gaudí ocurrió, sobre todo para sus conocedores, seguidores y acólitos inmediatos, lo que ocurrió con Sócrates y lo que ocurrió con Jesucristo, que empezó a generar un conjunto de discípulos que empezaron a atribuirle máximas de todo tipo, fueron recogidas por aquí y por allá, y al final conforman un conjunto de testimonios en parte coherentes y en parte contradictorios entre sí. Y se empezó a construir un relato sobre Gaudí. Pero no solamente hay un relato, es que hay decenas de relatos. Tenemos un relato de Gaudí masón, por ejemplo, que ha circulado desde los años 60 en los circuitos esotéricos. No hay ninguna evidencia. Tenemos un relato de Gaudí siempre católico desde su juventud, pero tenemos otro relato, sobre todo de sus enemigos, como Domènech y Montaner, que lo presentan como un dandy anticlerical y ateo. Tenemos un relato de un Gaudí piadoso y tenemos un relato de un Gaudí, al menos en su juventud, como decía, absolutamente ateo. Tenemos un relato de un Gaudí racionalista y otro relato de un Gaudí antirracionalista, irracional o místico. Tenemos una construcción de un Gaudí que es prácticamente el Mesías de la Renascença y el encargado de plasmar las ideas catalanas a través de todos sus edificios. Pero luego salimos a Santander, a comillas, a León y a Astorga y nos damos cuenta de que Gaudí pensaba el proyecto concreto particular de cada arquitectura de un modo insólitamente ajeno y al mismo tiempo comunicado con todos los demás. Es decir, tenemos muchísimos Gaudís. Se ha pintado un Gaudí franciscano, se ha pintado un Gaudí revolucionario, se ha pintado un Gaudí conservador, se ha pintado un Gaudí progresista, y todos esos relatos todavía siguen incluso multiplicándose. Yo mismo, por ejemplo, me he dado cuenta de que hay muchísimos aspectos en la obra de Gaudí, sobre todo en sus primeras obras, pero también, por ejemplo, en la cripta de la Colonia Güell, en los cuales desarrolla concepciones teológicas propias
que no son totalmente heterodoxas. El plafón, por ejemplo, de la colonia Güell o el remate del torreón de interior de Botines están muy cercanas a las concepciones rosacruces, las del rosacruces del momento, las de Sarpélada, las del rosacrucismo alquímico, cabalístico, la de la Orden del Santo Grial de 1892, y es totalmente heterodoxo. Y cuando va un obispo y visita aquello, le dice, pero tú es católico, porque ha pintado en un plafón la procedencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un serrucho con unos colores muy particulares y de un modo que no se corresponde con la teología católica ortodoxa. Con lo cual en Gaudí tenemos muchísimos Gaudís dentro y lo fascinante es que todos son verdad. Luego tendremos un Gaudí beatífico, porque como saben ustedes, el Papa Francisco lo declaró venerable en uno de sus últimos decretos, que es el paso previo a la beatificación, que es posible que se produzca de forma inminente. Y Eugenia, ¿crees que hoy admiramos a Gaudí o consumimos Gaudí? ¿Y qué diferencia hay? Yo creo que lo consumimos, pero deberíamos entenderlo y aplicar muchas de las cosas que él hacía a nivel... De nuevo, esto no son palabras mías, esto hay unos papers en internet que son maravillosos, que hablan sobre la sostenibilidad en la arquitectura de Gaudí y esto a mí me ha fascinado. Precisamente por esta cuestión de no solo embellecer los espacios en los que se vive, también los espacios de liturgia y credo, sino también que toda esa estética, que toda esa belleza al mismo tiempo responda a una utilidad que es sostenible. Voy a calcular cuál es la orientación de este solar. Voy a ver cómo puedo ventilar de manera natural este espacio, cómo puedo conservar el calor, cómo puedo aislar el frío, cómo puedo favorecer la iluminación natural. Al final, esto, bueno, hay que cogerlo un poco con pinzas, pero yo creo que la belleza debería ser un derecho y creo que él lo tenía muy claro. Entonces, creo que hay determinados principios en él que, claro, vinculados en su caso a la religión, pero que tú te los llevas a lo llano y son incluso socialistas, pueden ser comunistas, por mucho que él lo odiara o pudiera odiarlo, que es todo el mundo merece vivir en un espacio que sea bonito, que sea sostenible, en el que se respeten los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y luego también, qué interesante esta cosa de cómo se llevaba él el nacionalismo y el catalanismo a construir con lo que tenía cerca. Tipo las canteras que estén cerca, los azulejos que vengan de cerca. Esto no sé si es cierto, puede que no, que sea simplemente una anécdota de pues ir recogiendo chatarra de los desguaces, pedirle a veces a los albañiles de si tú te encuentras una botella, un vidrio, lo que sea, tráelo, que lo utilizamos. Pero es que hoy en día, en determinados contextos y en determinados ayuntamientos y con determinados partidos, a esto le dirían una dictadura comunista, no podemos consentirlo. Y él lo estaba haciendo por amor al arte y por amor al bienestar y por amor a la estética. Pero muchas de las cosas que él mantenía y que él hacía, hoy en día creo que nadie se las consentiría, nadie se las financiaría y sería, yo creo que empujado al más absoluto ostracismo, que es algo que pasa muchas veces. O sea, ¿crees que hoy sería directamente cancelado? No creo ni que llegase a ser cancelado, porque para ser cancelado tienes que ser importante y creo que no se lo hubieran permitido. ¿Alguno creéis que Gaudí, si empezara hoy, sería celebrado? Es que yo estoy en eso de acuerdo con Eugenia, no creo ni que hubiera podido llegar a construir nada. Es que desde antes de construir nada se encuentra con el hombre más rico de España y probablemente casi de Europa. Le dice, me fascinas, haz lo que quieras. Cualquiera querría eso, ¿no? Y Gaudí lo aprovechó. Lo aprovechó de un modo que antes dejé la cita a la mitad, porque Gaudí afirmaba que originalidad consiste en volver al origen y encontrar la sencillez de las primeras soluciones. Pero también en ese deseo de relacionarse, de convertir la arquitectura en un ejercicio original, en el sentido de volver a ese origen, también fue muy original. Que claro, por ejemplo, los arquitectos del 18 y los teóricos imaginaban una cabaña primitiva que eran un conjunto de palos. Pero Gaudí quería encontrar los ritmos, la tensión entre la materia y la luz,
la utilización de hasta el más pequeño elemento para poderlo convertir en un soporte de un sentido. Por ejemplo, esto ni siquiera, por ejemplo, lo he contado nunca, en la propia Casa Botines hay un contraste muy interesante que se percibe en el sótano, sobre todo, entre las columnas delgadas de hierro colado que tienen una resistencia extraordinaria, pero que permiten un espacio absolutamente diáfano, y sin embargo luego al fondo coloca un ejercicio deliberado de arquitectura de ladrillo deliberadamente tosco. Y lo hace para contrastar lo original primario con lo más avanzado, porque él asimila esa fórmula y sin embargo la desarrolla de un modo no mimético con respecto a otros arquitectos, sino radicalmente original. O en Astorga, por ejemplo. En el sótano, a mi juicio, el Palacio Episcopal de Astorga es un resumen, una síntesis progresiva que sintetiza y expresa toda la historia de la Iglesia. Hay que tener en cuenta que él llegó a Astorga por su amigo el obispo Joan Batista Grau, que tanto él como el propio Gaudí eran lo que se podría calificar casi de ultramontanos y defendían una concepción de la historia de la Iglesia anterior al concilio, por el concilio de Trento, no ya ni al concilio Vaticano I, al de Trento. Y en Astorga está presente, por ejemplo, deliberadamente en la cripta, una imitación y una asunción de la arquitectura esforzada y heroica de los mártires, de los primeros cristianos. Hay citas de basílicas paleocristianas, de la arquitectura del llamado primer románico, prerrománico aragonés, y él lo deja perfectamente claro. Él quiere volver al origen y reedificar una arquitectura que, basándose en ese origen primero sagrado, sin embargo también conecte con lo más sofisticado. Y lo más sofisticado es para él asimilar las formas de la naturaleza. No se pueden mejorar. No solamente porque sean naturales y porque sean funcionales. Para él siempre son el reflejo de la creación divina. Y el artista, el arquitecto, tiene la obligación y la aspiración suprema de colaborar con Dios para perfeccionar las imperfecciones de la materia por medio, en este caso, de la arquitectura. Y Eva, ¿qué crees que puede enseñarnos hoy alguien que trabaja lento, que piensa en siglos y que confía en la naturaleza? Todo. O sea, básicamente todo. O sea, yo creo que muchas veces con la intelectualidad intentamos redefinir y reencontrar conceptos que han estado siempre ahí. O sea, el reciclaje ha estado siempre ahí, la ventilación natural ha estado siempre ahí. O sea, es algo que cuando empezamos a construir aprendimos que eso era necesario para las viviendas. Que el buen acceso a la luz natural, las orientaciones que eran necesarias pues, para mantener las edificaciones calientes en invierno y fresquitas en verano. Y eso parece que luego hay que inventarlo. O sea, de nuevo, todas esas cosas son básicas del reciclaje, que ahora lo llamamos economía circular, lo empezamos a poner etiquetas y calificativos, que si bebe de fuentes de aquí, de allá, ¿no? Eso era lo que hacían los primeros constructores. Miraban la naturaleza, la entendían, intentaban entenderla, básicamente, entender el movimiento de los astros. O sea, hemos empezado un poco con el universo. Aprendimos a medir, intentando entender lo que nos rodeaba. Y lo que nos rodea, que nos sobrecoge, es el movimiento de los astros. El sol sale, se mete, alcanza cierta altura y a través de medir esos movimientos empezamos a entender un poco mejor la naturaleza y a empezar a generar patrones. Y eso, de alguna manera, parece que con el desarrollo o con la sobreutilización del córtex frontal se nos olvida, ¿no? O sea, que somos monos, que estamos sujetos a las vicisitudes de un sol que sale y se mete, de las noches oscuras que nos dan miedo y que necesitamos espacios que nos diesen refugio y donde nos sentíamos de alguna manera, donde el miedo se iba, porque empezamos a construir también para alejar el miedo y dejarlo fuera, ¿no? Y creo que alguien que no se olvida de eso y que vuelve a las fuentes y que vuelve a mirar la naturaleza como inspiración, pero no solo, o sea, la inspiración no viene de la naturaleza. Parece que siempre pensamos que la naturaleza está ahí, nosotros aquí, y que no somos parte de ella. Yo creo que la lección principal es nosotros somos naturaleza y nosotros nos integramos en la naturaleza y deberíamos seguir integrándonos en la naturaleza, seguir integrando la arquitectura. Él supo verlo y supo hacerlo bien, ¿no? Y sobre todo esa manera de
de orientar los edificios, porque también los orientaba para que, como hacían los antiguos, para ver dónde el sol salía en un determinado momento y que la luz iluminase el punto que le parecía mágico. Ahora lo hacemos, intentamos hacerlo con un interruptor, pero no hay nada más mágico que un edificio que de repente se ilumina, el sol entra en un momento del día y da la luz de una manera muy especial. Eso solo se aprende mirando a la naturaleza. Sin duda, bueno, Gaudí decía que para que un objeto pueda considerarse bello, tiene que cumplir perfectamente el fin para el que ha sido creado, ¿no? Y ahí está la magia. Y Eugenia, te pido un ejercicio predictivo, o bueno, desiderativo si quieres. Dentro de 100 años, cuando se vuelva a celebrar a Gaudí, ¿qué te gustaría que se explicara de él o se conociera de él que aún no hemos sido capaces o no hemos podido ver? Bueno, yo creo que las lecturas están un poco en la intervención del relato, en explicar la importancia del pensamiento y del conocimiento colectivo, del acompañamiento, de la importancia de la ternura, que es lógico que si ves cómo tu familia se va muriendo y tus seres queridos se van muriendo, que a ti el corazón se te encoja y que eso traspase a tu creación. Que no sigamos manteniendo esta patraña de separar obra de artista, que entendamos que se pueden crear cosas bonitas con materiales pobres o feos o baratos, como puede ser, por ejemplo, el ladrillo, y que se fomente la vida por encima del beneficio económico y que para eso se utilicen pues las tecnologías y la biomimética que él supo introducir. Yo creo que esta es la mejor lectura que se puede hacer de una persona individual. Como es él. Bueno, como ven, fue un personaje poliédrico, lleno de riqueza, de matices, que lleva pues más de 100 años asombrando al mundo. ¿Saben ustedes cuántos visitantes en cómputo agregado tienen los edificios de Gaudí? Dígame una cifra. 25.000. Bueno, para que ustedes se sitúen. Las pirámides de Egipto reciben aproximadamente unos 3 millones de visitantes al año. El Coliseo recibe unos 4 millones de visitantes. Como la Estatua de la Libertad. El Lincoln Memorial en Estados Unidos recibe unos 5 millones de visitantes al año, aproximadamente. 6 millones la Ópera de Sídney. 9 millones la Gran Muralla de China. En cómputo agregado, los edificios de Gaudí reciben 18 millones de visitantes. Solo la Sagrada Familia recibió el año pasado 5 millones de visitantes y 4 millones y medio el Parque Güell. Realmente en España aún no somos conscientes de lo que representa que hayamos aportado al mundo, a la historia, un creador de esta magnitud, de esta relevancia y de esta trascendencia. Hay más de 2.000 libros sobre Gaudí en 100 idiomas, entre ellos el de César, por supuesto, y otros muchos que llegarán. Ya para acabar, Gaudí en un adjetivo. César. Original. ¿Eva? Me la ha quitado. Es lo que tiene el que habla primero, juega con todas las ventajas. Orgánico. Orgánico, bien. Eugenia. Sentido. Sentido. Sí, es que original, orgánico, sentido. Yo les pido un aplauso para estas 3 mentes brillantes. Bueno, y ahora sí, lo tenemos que dejar aquí antes que nos llegue el 200 aniversario. Eso sí, antes atendemos con mucho gusto las preguntas, las aportaciones o los comentarios que cualquiera de ustedes quiera hacernos. Creo que tenemos a 2 personas, a izquierda, a derecha. Si nos indican, para acercar el micrófono y que todos puedan oírles, si alguien quiere preguntar algo a cualquiera de nuestros conversadores. Gaudí ya les ha agotado, ya veo que... Ahí tenemos una persona. Por favor, el micrófono está a esta señora. Cuéntenos.
Buenas tardes. Darles la enhorabuena porque yo la verdad es que me ha parecido que en tan poco tiempo entre los tres han hecho una visión de la figura de Gaudí absolutamente fascinante, porque yo no lo conocía tanto, la verdad, y me ha gustado muchísimo. Y me gustaría preguntar, ya que he aprendido tanto de él, y me parece además una figura contradictoria y al mismo tiempo pues habéis apuntado tantos aspectos, pues eso, como somos los seres humanos, ¿no? Que no somos no somos blanco-negro, sino que tenemos muchos matices. Me gustaría saber si, aunque habéis hablado un poquitín, pero sí, imaginaros que Gaudí fuera un artista del siglo XXI, en el año 2025, ¿cómo os lo imagináis? ¿Cómo sería su forma de trabajar? Porque claro, tú has hablado de que tuvo la gran suerte de encontrar ese mecenas que le dio casi una página en blanco para poder hacer casi lo que quiso. Luego tenía una personalidad muy particular. Me ha gustado mucho las aportaciones que ha hecho Eugenia, hablando de su faceta más tierna y más humana. Me ha gustado mucho también. Es que me habéis gustado mucho los tres, vamos. Pero me gustaría que me dijerais, desde vuestro punto de vista, ¿cómo os le imagináis hoy como artista? ¿Qué habría pasado con una persona que tuvo tanta suerte, en el sentido de que pudo hacer lo que quiso, que hizo esas obras absolutamente maravillosas? Muchísimas gracias. Si queréis. Cualquiera de los tres. Yo me lo imagino reconstruyendo la Sagrada Familia, discutiendo con todo el mundo, diciendo así no, salvo que resucitara también Jujol y le dijera muy bien, Jujol, muy bien, así. Yo me lo imagino descentrado. No creo que Gaudí reconociera este mundo actual y, sin embargo, yo creo que también Gaudí es el auténtico arquitecto moderno, porque a él no le preocupó nunca la modernidad, porque era intemporal. Yo creo, voy a ser un poco polémico, que lo que nos han vendido muchas veces como el movimiento moderno en la arquitectura ha dado lugar a algunas obras sublimes, pero también a una arquitectura fría, muchas veces seca, racionalista, incómoda para vivir, que se ha tratado de vender por medio de muchísimos poderes. Ahí sí que hay un relato, y un relato poderosísimo, que realmente es agradable y maravilloso vivir en ella, cuando no lo es. Y Gaudí creo que cada vez se va a volver más... No me gusta la palabra moderno, pero sí se está volviendo más actual y más valorado. ¿Por qué? Porque respondió a todos los interrogantes que son los esenciales de la arquitectura y también de nuestros problemas de la vida moderna. Creó con economía, aunque tuviera muchísimo dinero. Creó muchas veces con materiales pobres, con otros, que también, permitiendo una pequeña anécdota porque es muy enriquecedora, con el trencadís y con otros aspectos, no solamente reutilizaba materiales de desecho, es que cuando se estaba realizando el Parque Güell, como él tenía dinero ilimitado, vinieron unos mármoles muy ricos de Venecia y llegaron allí costosísimos, los obreros cuidándolos, y Gaudí dice, rompedlos. Y claro, los obreros, que cada uno de aquellas planchas era lo que ellos ganaban en un año, ¿cómo podemos ganar esto? El capatán, de que romperlos. Los rompieron y luego los reconstruyó también amorosamente. ¿Para qué? Para que el material sufriera y luego fuera redimido, de acuerdo con esa idea evangélica de que el que se humilla será ensalzado. Con lo cual, a fuerza de ser intemporal, de darle igual los juicios de sus arquitectos, casi de sus mecenas, le daba igual todo, discutía con todos, porque discutió con los de la Casa Milá, con los de la Casa Abad. Yo no sé si en Botines discutiría, no lo sabemos, pero seguro que también tuvo su incomprensión. En León también tuvo su incomprensión, en Astorga no digamos, que dijo que no volvería a cruzar Astorga ni en globo, porque Astorga está inconclusa, lo tuvo que acabar voluntariosamente, pero de un modo imperfecto, otro arquitecto. Yo creo que Gaudí no se reconocería en este mundo y estaría ardorosamente peleado, intentando crear de nuevo esa naturaleza, esa arquitectura que responde a todas nuestras preocupaciones, a la naturaleza, a la biometría, a la sostenibilidad, pero también a la luz, a la armonía, a la dulzura, y a producir en sus edificios la misma impresión de belleza aparentemente neutra, no construida, que produce la naturaleza misma. No sé si tenemos tiempo para quizás una pregunta más y lo tendríamos que dejar aquí. Si no, pues lo damos por concluido. Bueno, pues espero que les haya resultado interesante esta conversación sobre Don Antón, que es como le llamaban sus colaboradores,
sus amigos, su familia. No le llamaban ni Antoni ni Antonio, le llamaban Don Antón. A nosotros también nos gusta llamarle así. Bueno, pues si quieren profundizar en su obra, yo tengo que decirlo, claro, pues vayan ustedes al Museo Casa Botines Gaudí en León, que es de donde nosotros venimos, que es un museo de referencia y es el más próximo, el edificio más próximo a Valladolid, donde podrán profundizar en esta fascinante historia del genio, del mito, de la leyenda, del arquitecto, del creador y de la persona. Pues César García, Eva Villaver, Eugenia Tenenbaum. Y ahora sí, yo les quiero despedir de la misma manera que Gaudí, Don Antón, despedía cada noche, después de jornadas agotadoras, a los trabajadores de la Sagrada Familia. Cuando terminaban la jornada, les decía: mañana venid temprano porque haremos cosas muy bonitas. Muchas gracias.